Bien, bueno, pues ya está por ahí la indicación de que nuestra clase está siendo grabada. Bien, voy a compartirles mi pantalla. Ahorita se está por ahí ya mostrando y estamos viendo el programa temático de la materia, ¿sí? Entonces, como les comenté ahorita al inicio del clase, pues prácticamente estamos finalizando en la última unidad. Todavía nos faltaría por ahí un tema, lo veríamos la semana que entra todavía, pero ya sería un último tema para terminar con esta unidad y con este curso, porque esta unidad pues, representa la última del curso. Entonces, se acordarán, por ahí hace 3 semanas empezamos con los conceptos básicos del muestreo de aceptación. Vimos que hay muestreo simple, muestreo doble, muestreo múltiple, y vimos que la N mayúscula es el tamaño del lote, que la N minúscula es el tamaño de la muestra, y que la C es el valor de aceptación, que ya, por ahí usando algunas tablas podemos sacar esos valores y con eso poder decidir si se acepta o se rechaza un lote de acuerdo al AQL, por ejemplo, de acuerdo al NCL, que significa nivel de calidad límite, de acuerdo al valor de alfa, que es el, 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 el riesgo del productor, y luego el beta, que es el riesgo del consumidor, y ya lo vimos todo eso en un ejemplo de un muestreo de aceptación por atributos, que fue el primeritito que vimos, que se llamaba muestreo de Cameron, Simón. Y luego ya la semana pasada ya vimos un método más profesional, digo, en términos generales, pues está normado incluso por una norma militar que se llama la Militar Standard 105E, ¿verdad? Que fue la norma que vimos la semana pasada. Y el día de hoy, jóvenes, veremos este último tema, el muestreo de Dodge Roaming, ¿sí? Que sería el tema que nos ocuparía la semana del día de hoy, bueno, esta clase del día de hoy. Y ya el último tema sería el uso de la Militar Standard 414, que ese sería el único plan, al menos del que viene por ahí incluido en el libro de base para la materia, el único plan de muestreo de aceptación por variables. Sí, entonces todos los que hemos visto en el muestreo de Cameron, el muestreo de la Militar Standard 105E, y los que vamos a ver hoy son dos tipos de muestreo catalogados como Dodge Roaming. Esos todos son muestreos de aceptación por atributos de tipo muestreo. Encuentro si hay defectos. Si hay defectos, pues los contabilizo, y si se cumple cierto número de defectuosos, pues decido si acepto o rechazo el lote. Eso es criterio de aceptación por atributos. Y la semana que entra y la última del curso veremos este último tipo de muestreo, el de la Militar Standard 414, que es un plan de muestreo de aceptación, pero ahora por variables. Es un poquillo distinto, pero pues también está interesante y hay que conocerlo. Entonces hoy veremos Dodge Roaming, pero antes me gustaría revisar la tarea que les dejé en las semanas acerca de la Militar Standard 105E. Entonces vamos a echarle un ojo por aquí. Y tenemos plan de muestreo de la Militar Standard. Y aquí están todas las tareas. Entonces vamos a ver qué hizo la compañera Edith Alicia. Y dice así: segunda tarea, muestreo de aceptación, control estadístico de la calidad, ingeniería industrial, grupo quinto C. Alumna Edith Alicia Pitones de León, muy bien, docente Oscar Cruz Domínguez, y aquí está el texto, ¿no? En una empresa se ha aplicado un muestreo de aceptación con base en la Militar Standard 105E, en el que se usan un NCA, nivel de calidad aceptable, de 1.5%. Conteste lo siguiente: suponiendo los lotes de 12,000 piezas y usando el nivel de inspección normal, 2, encuentre los planes normal, reducido y severo que se aplicarán. Y bueno, aquí la compañera elige el intervalo entre 10,001 y 35,000. Es correcto. Dentro de ese 10,001 y 35,000 se encuentran el tamaño del lote de 12,000 piezas. Perfecto. Y el cruce con la letra M. ¿Vale? Perfecto. Entonces ahí está. Entonces se encuentra todo coherente.
perfecto. Entonces la letra M es la indicada y entonces nos vamos déjenla descargo para que no se muevan las tablitas. Y bien, entonces efectivamente aquí la compañera Edith tuvo a bien seleccionar la letra M con un tamaño de muestra de 315, ¿sale? Entonces, dice, en la tabla se puede observar que en el cruce se encuentran los valores 10 y 11, vamos a ver, entonces el tamaño de muestra, sí, de acuerdo a la letra M, serían 315, es decir, de estas 12,000 piezas se mostrarán 315 y aquí están los criterios de aceptación y de rechazo, ¿sí? Con 10, o más bien dicho, con 10 piezas como máximo de defectuosas encontradas en un muestreo de 315 piezas, se aceptará el lote, ¿sale? A partir de 11 piezas defectuosas en adelante encontradas en esta muestra de 315 piezas, se decidirá rechazar por completo el lote de las mentadas 12,000 piezas, ¿sí? Entonces aquí está, ¿no? Entonces, en las 315 piezas se permite hasta 11 piezas defectuosas. No, aquí hay un pequeño errorcillo, Edith. Se permite hasta 10 piezas defectuosas para poderlo aceptar. Y a partir de 11 piezas defectuosas ya no se permite y se regresa todo el lote. No sé, no sé si me explico. ¿Si estás por ahí, Edith? Ah, 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 ah. Creo que no, creo que no está. Bueno, pues ni modo. Pero bueno, el caso es que el valor de aceptación es 10, ¿sí? A partir de 10 se acepta, de 10 hacia abajo, y de 11 en adelante se rechaza, ¿sale? Ese fue el plan normal, ¿sale? Vamos a ver el plan severo. El plan severo es exactamente igual, se escoge la misma letra código que viene siendo la letra M. Son 315 piezas de la muestra, de esas 12,000, sí, de estas 12,000 que es el tamaño del lote. De esas 12,000 se escogen las mismas 315, pero en un plan severo, con el mismo nivel de calidad aceptable, que es 1.5%, a partir de 8 piezas defectuosas se acepta, es decir, de 8 hacia abajo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8 piezas defectuosas, el lote será aceptado, pero a partir de 9 piezas en adelante será rechazado el lote. O sea, dice, en esta tabla el cruce nos da en 8 y 9. Entonces, aquí se acepta el lote de 315 piezas cuando salen 9 o más defectos. Entonces, aquí se rechaza el lote cuando salen 9 o más defectos. Solo se aceptan hasta 8 defectos. Perfecto. Sí, esta conclusión es correcta para la señorita Edith Alicia. Muy bien, ahora vamos a ver el plan reducido, otra vez a la misma letra M, y aquí hay una diferencia importante, ¿verdad? 125 piezas. Es decir, el plan reducido requiere menos piezas que los planes normal y los planes severo. Esto es porque en un plan reducido, sí, la exigencia para el proveedor, sí, para quien nos envía los lotes es más baja. ¿Por qué? Porque ha demostrado un buen nivel de calidad. Entonces ya no muestreo tanto como en los otros planes, ¿verdad? 315 piezas, le bajo el tamaño hasta 125 y de esas 125, aquí también hay un pequeño error con la compañera Edith Alicia. ¿Se fijan? El nivel de calidad es 1.5, ¿sí? Vean, en las otras tablas se ve claramente el nivel de 1.5, el nivel de 1.5 y aquí en no sé por qué, le cambió y le puso 2.5%. Ahí sí hay diferencia en los datos, ¿verdad? Sí hay una diferencia importante porque entonces cambian los tamaños de aceptación y rechazo. O sea, el tamaño de muestra es el mismo,
pero los valores de aceptación y rechazo sí cambian y ahí habría problemas, ¿verdad? Entonces dice, en este lote se reducen las piezas, es decir, 125 piezas, y en donde está el cruce es el 7 y 10, y no es cierto, ¿verdad? En realidad el cruce, de acuerdo a los datos, si lo checan, aquí en el texto dice que el nivel de calidad aceptable es de 1.5%, ¿sale? Y entonces aquí la compañera escogió el 2.5%. No sé por qué, no sé, se le escapó por ahí. Y entonces esta conclusión es incorrecta. Sí, en realidad, de estas 125 piezas, se va a aceptar el lote cuando traiga, cuando mucho, 5 piezas defectuosas y no 7, ¿verdad? Y se empezará a rechazar a partir de 8 piezas defectuosas. O sea, cuando ya salgan 8 piezas defectuosas o de ahí en adelante, 9, 10, sí, ya se rechazará el lote. ¿Y qué pasa cuando son un criterio que no tenga decisión? Es decir, ¿qué pasa si en este lote de 12,000 piezas muestras 125 y te salen 6 piezas defectuosas? Dices, ah, caray, ¿qué hago? Bueno, pues la literatura nos dice que si te quedas sin decisión, pues acepta el lote, pero para el siguiente lote que vayas a muestrear, ya dejarías de muestrear con inspección reducida y tendrías que aplicar el criterio de inspección normal, ¿sí? Entonces, pues aquí en esta parte sí le patinó a la compañera en esta última parte, sí, espero que ustedes en su propia tarea no se les haya patinado y si hayan elegido correctamente la columna de 1.5, ese era el valor de calidad aceptable, ¿sí? el NSA, nivel de calidad aceptable. Y bueno, pues esa era la tarea, entonces, ahí nomás tuvo un pequeño errorcillo la compañera, ahí se lo señalaré en su momento. Bien, bueno, entonces vamos a continuar pues con lo que nos ocupa el día de hoy, que sería el muestreo de aceptación usando el criterio de Dodge-Roaming. Entonces, como ha sido costumbre en este tema, la literatura se encuentra en nuestro libro, en el libro base de clase. Ya ven que aquí vimos los antecedentes de los muestreos y luego ya vimos que el muestreo de Cameron y luego la semana pasada vimos el muestreo usando la Militar Standard 105E y exactamente después de todas las tablas de la Militar Standard viene el tema que nos ocupa el día de hoy, que viene siendo planes de muestreo Dodge-Roaming, ¿sale? Bien, dice, entre 1920 y 1930, es decir, hace 100 años ya de esto, unos señores que se apellidan Dodge y Roaming, es decir, dos personas distintas, desarrollaron un conjunto de tablas que permiten diseñar planes de muestreo por atributos, ¿sale? Entonces, este plan de muestreo se le debe a estas dos personas. Dice, y estos planes están basados en dos índices que ya se discutieron en apartados anteriores. Se trata del nivel de calidad límite. Sí, este concepto, chicos, el nivel de calidad límite, lo habíamos visto con anterioridad en el método de Cameron. No sé si se acuerdan, en ese método de Cameron, ahorita déjenles muestro. Por aquí, en ese método de Cameron usaban ese valor, el nivel de calidad límite, ¿sí? Este nivel de calidad límite es el nivel que no estás dispuesto a aceptar, ¿sí? Digámoslo así, un nivel de calidad que no deberías de aceptar cuando llegue en un lote, ¿sí? Entonces, ese nivel de calidad límite debería de ser un valor que un muestreo esté fácilmente posible de localizarlo y rechazar el lote, ¿sí? Ok, entonces estos planes, los planes basados en Dodge Roaming usan, por un lado, este índice, este indicador, el nivel de calidad límite, y por otro lado, utilizan otro indicador que se llama el porcentaje de efectivo tolerado en el lote, PDTL, porcentaje de defectivos tolerados en lote, que al final de cuentas es un sinónimo. Si el nivel de calidad límite o el porcentaje de defectivos tolerados en el lote son sinónimos. Entonces, ese es uno y el otro es el límite de calidad promedio de salida. ¿Sí? Límite de calidad promedio de salida.
Dice, para cada uno de estos índices existen tablas para diseñar planes de muestreo simple y doble. Estos planes enfatizan la protección del consumidor, amparándolo contra la mala calidad, ya sea en términos de lote lote por lote, los planes NSL, o de la calidad promedio, sí, a largo plazo, que es el límite de calidad promedio de salida. Entonces, para no rebrujarnos este, con tantas abreviaturas, déjenme les hago así un pequeño resumen de los planes de muestreo que hemos estado revisando con anterioridad, tanto en las clases anteriores como en esta. Miren, entonces el primer plan de muestreo que vimos se llamaba que el muestreo de Cameron. Sí, fue el primer plan de muestreo. Este plan de muestreo, Cameron, utiliza un primer índice que se llama el nivel de calidad aceptable. ¿Sí? Este nivel de calidad aceptable es el nivel de calidad que tú estás dispuesto a aceptar. ¿Sí? Es decir, el que dices, pues te acepto un nivel de calidad aceptable de tanto por ciento. Generalmente, pues como lo acabo de mencionar ahorita, se maneja en porcentaje, ¿sí? Y es un valor que digo que tú estás dispuesto a aceptar como un buen nivel de calidad y que dices, pues si los lotes que me mandas traen este nivel de calidad, pues tenlo por seguro que habrá muchas probabilidades de que te lo acepte. De hecho, hay un error que se da con uno menos alfa que se llama riesgo, ¿sale? Se llama riesgo del productor. ¿Sí? ¿A qué se refiere con este riesgo del productor? Bueno, se refiere a que el lote traiga un nivel de calidad aceptable, ¿sí? Es decir, traiga un buen nivel de calidad, pero a la hora que muestreas, te salen en el muestreo puras piezas malas, es decir, los astros se alinearon y le atinaste a puras piezas malas y lo rechazas el lote cuando lo debiste de haber aceptado. Eso se llama riesgo del productor, ¿sale? Ok, este mentado método de Cameron también utiliza el NCL, que es el nivel de calidad límite. Este nivel de calidad límite es el que tú dices, es que cuando los lotes vengan con ese nivel de calidad límite, yo no o sea, la mayor parte de los lotes que traigan este nivel de calidad, yo debería de eliminarlos. Es decir, mi plan de muestreo debería de ser tan bueno para que lotes que traigan este nivel de calidad los rechace la gran mayoría. Pero a veces, otra vez, los astros se alinean, haces un muestreo y resulta que hay un valor que se llama beta, que se llama el riesgo del consumidor, ¿sí? Y ese riesgo del consumidor es el de aceptar un lote cuando lo debiste de haber rechazado. Ese se llama riesgo del consumidor. Los lotes vienen bien pelas, o sea, vienen bien contaminados, pero a la hora que muestraste, le atinaste a puras piezas buenas y dices, pues viene bien bueno este lote. Y Nacho, viene bien mal. Nada más que, pues te digo, los astros se alinearon y tú le atinaste a puras piezas buenas cuando muestraste, le atinaste a puras piezas buenas y aceptaste un lote cuando lo debiste haber rechazado. Ese se llama riesgo del consumidor, ¿sí? Bueno, total de que ese es el de Cameron. Y luego vimos otro que se llama el de la Militar Standard 105E, ¿sale? Esta Militar Standard 105E se basa exclusivamente en el NSA. Bueno, también se ocupa por ahí el tamaño del lote, si también eso es importante, conocer el tamaño del lote, pero principalmente, pues, obviamente su cruce de las columnas se basa en su nivel de calidad aceptable y en el lote, Simón. Entonces, no tiene mucha ciencia porque, pues, nomás son esas dos. No tienes que sacar que el riesgo, bueno, no tienes que conocer que el riesgo del productor ni el riesgo del consumidor. Basta con que conozcas el tamaño del lote y el nivel de calidad aceptable y listo. Ya con eso te vas y checas cuánto es tu tamaño de la muestra, cuánto es el valor de aceptación y cuánto es el valor de rechazo. Pero los que vamos a ver el día de hoy, que se llaman muestreos Dodge-Roman, muestreo Dodge
Roaming, sí, tenía la duda si era con una M o con dos. Bueno, este muestreo de Dodge Roaming hay de dos tipos, sí, hay de dos tipos de muestreos. Uno usa una cosa que se llama el NSL, el nivel de calidad límite, es decir, tiene una similitud con este otro, sí, es decir, usan el mismo indicador, el NSL. Pero aparte, estos muestreos de Dodge Roaming usan otro más, usan otro indicador que se llama el LCPS, que como no lo habíamos visto con anterioridad, se los defino. Es, es límite de calidad promedio de salida. Así se le conoce a este. Límite de, límite de calidad promedio de salida. Simón, entonces en estos planes de Dodge Roaming, el NSL y el límite de calidad promedio de salida, hay tablas para distintos niveles de calidad límite y hay tablas para distintos límites de calidad promedio de salida. Pero antes de darles o de decirles para cuántos valores existen, déjenme decirles que este nivel de calidad límite, como lo dice atinadamente por aquí el autor de este libro, dice que estos planes, ¿sí? Amparan o enfatizan la protección del consumidor amparándolo contra la mala calidad, ¿sí? Ya sea en términos de lote por lote, es decir, este nivel de calidad límite ampara contra la mala calidad lote por lote, es decir, de manera puntual, lote por lote. Pero no, el límite de calidad promedio de salida va más allá, es como el monitoreo de la calidad promedio a largo plazo. Es decir, no se basa o no se enfoca en un resultado puntual, lote por lote, sino que va más allá a largo plazo. Monitorea la calidad o protege al consumidor, pero va más hacia el largo plazo. Ahorita les explico por qué. Bien, entonces, así es, este es el panorama más o menos de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el día de hoy nos enfocaremos con los muestreos de Dodge Roaming, ¿sale? Y Profe, veremos, mande usted. entonces en el de lote por lote es como estar revisando las piezas, lo luego que salen de la máquina, estarlas revisando constante. Mm, de hecho, sí, sí, pero no es una inspección al 100%. También Ok. es una inspección, este, por muestra, pero sí, de hecho, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos muestreos Dodge Roaming se recomiendan mucho para la calidad en el interior. Es decir, ya ven que habíamos visto siempre que el muestreo de Cameron y el muestreo de la Militar Standard siempre como que van más enfocadas a una relación proveedor-cliente, es decir, para aceptar Ujú. o rechazar un lote. Aquí no, los muestreos de Dodge Roaming se recomiendan más para el interior de la planta, es decir, para de un proceso a otro, es decir, si yo decido si te acepto o no te acepto todo un lote de piezas para continuarlos en mi siguiente operación, yo hago un muestreo de la operación anterior y si me sale cierto número de piezas defectuosas por la cuestión del tiempo real, de lote por lote, decido si te las maquino o te las regreso para que las revises al 100%. ¿Sí? Entonces, Ok. es más enfocado para relaciones internas en la planta. ¿Simón? Ujú. Entonces entre procesos, pues, más para entre Entre procesos. procesos, entre Ok. procesos, entre departamentos, ya ves que también entre departamentos sucede eso, que por ejemplo, producción demanda calidad para que calidad libere, entonces puede ser también que aplique entre departamentos este indicador, el nivel de calidad límite. Órale. Ok, muy bien. Bien, bueno, dice, los planes Dodge Roaming solo se aplican a programas de muestreo de aceptación en donde los lotes rechazados se inspeccionan al 100%. Ojo, ese también es un aspecto muy importante y es otra de las cosas que les digo que se recomiendan mucho para relaciones internas en la planta.
¿Por qué? Porque aquí se recomienda, o más bien dicho, están diseñados para que los lotes, ¿sí? Que sean los lotes rechazados, se inspeccionen al 100%. Es decir, la metodología es, a ver, llega un lote, tengo un plan de muestreo Dodge Roaming, ¿sale? Y ya lo muestreo y tengo un criterio de aceptación. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Y si el lote lo rechazo, ¿sí? Si el lote lo rechazo, perdón, entonces esos lotes deberán ser inspeccionados al 100%, ¿sí? Es decir, deberán ser inspeccionados al 100%. Es decir, haz de cuenta y otra vez, o hagan de cuenta, por eso se recomiendan mucho para relaciones internas entre departamentos o entre operaciones, porque no debe de salir un lote cuando ha sido rechazado y no ha sido inspeccionado al 100%. Entonces, un lote que se acepta, pues ya, se va. O sea, ese ya no tiene vuelta de hoja, ya lo inspeccioné, alcanzó a pasar de acuerdo a mis parámetros, órale, se manda hacia el exterior, ya hacia el cliente. Pero si fue rechazado, sí, si fue rechazado el lote, ese lote deberá ser inspeccionado al 100% antes de ser enviado al cliente. Aquí lo dice un poquito más adelante. Dice, los planes Dodge Roaming solo se aplican a programas de muestreo de aceptación en donde los lotes rechazados se inspeccionan al 100% y los artículos defectuosos encontrados en ellos son sustituidos por unidades buenas. Ah, interesante. Entonces el lote que se rechaza se inspecciona al 100% y a la hora de estar haciendo la inspección al 100%, las piezas malas que me encuentre se quitan del lote y se sustituyen con piezas buenas, ¿sale? Entonces, dice, y los artículos defectuosos encontrados en ellos son sustituidos por unidades buenas. Por lo tanto, estos planes están diseñados para minimizar la inspección total promedio que se necesita, lo cual hace que estos planes sean atractivos para la inspección en el interior de una empresa, ¿verdad? Lo que les explicaba hace un ratito. ¿Sí? Son muy recomendables para la inspección en el interior de una empresa, entre departamentos o entre áreas. Dice, por ejemplo, para inspeccionar componentes o subensambles, por ejemplo en las líneas de Aptiv, ¿sí? En donde se hacen subensambles o donde se hacen este, cables, puede ser un plan de muestreo de aceptación antes de que esos cables sean enviados, esos ramales de cables sean enviados a la línea de montaje o antes de que los subensambles sean enviados a la línea de montaje del arnés, ese pudiera ser un área de oportunidad para un plan de muestreo Dodge Roaming. Dice, además, para diseñar los planes es necesario conocer o estimar de manera adecuada la proporción promedio de defectuosos, P. Bien, ese es otro dato importante. Es decir, para el plan NCL y para el plan LSPS, aparte de conocerse, por ejemplo, el tamaño del lote, déjenme checo, a ver, vamos a ver. Sí, efectivamente. Aparte de conocerse el tamaño del lote, sí, aquí lo voy a poner, tamaño, tamaño del lote, sí, aparte de necesitarse el tamaño del lote tanto para uno como para otro, sí, tamaño del lote, también se requiere que se conozca P, sí, qué es esta P? Bueno, este P, lo voy a poner por acá, es la proporción de defectuosos. Proporción de defectuosos. Es decir, por estadística, por seguimiento, por datos que se han venido tomando, ya se sabe más o menos cuánta proporción de defectuosos tiene un proceso. Entonces, para estos planes de muestreo es necesario conocer esos dos datos. Necesitamos conocer más o menos, no más o menos, con exactitud cuánto es el tamaño del lote y necesitamos una aproximación de aproximadamente cuánto es la proporción de defectuosos en porcentaje, es decir, más o menos qué porcentaje de defectuosos genera ese proceso
aplicar estos planes de muestreo. Por ejemplo, regresando al tema de Aptiv, necesitamos saber más o menos, por ejemplo, de la línea de patinetas que hacen subensambles, más o menos al día cuántos defectuosos se generan en porcentaje para poder saber el plan de muestreo que mejor se adapta. Entonces es importante conocer esta proporción de defectuosos para poder hacer un plan de muestreo que detecte a esos defectuosos y que podamos tomar una decisión si se acepta o se rechaza un lote. Entonces son los dos datos requeridos para este plan de muestreo Dodge Roaming, tanto para el muestreo NSL como para el muestreo LCPS. Se requieren estos dos datos, el dato de P y el dato del tamaño del lote. Muy bien, vamos a ver. Dice, además, para diseñar los planes es necesario conocer o estimar, ¿sí? Por eso les digo, se hace una estimación, ¿sí? Un aproximado, ¿sí? Es necesario conocer o estimar de manera adecuada la proporción promedio de defectos P del proceso antes de la inspección. Entre mejor se conozca P, es más adecuado o más adecuado será el plan que se adopte. De aquí que si en el transcurso de la aplicación de un plan se modifica P, bueno, pues sería aconsejable rediseñar el plan de muestreo usando el nuevo valor de P. Muy bien, bueno, pues vamos a ver el primer tipo, el plan NCL, ¿verdad? Que en nuestro resumen sería este. Es decir, vamos a empezar a hacer un ejemplo de un plan NCL, de un plan nivel de calidad límite. Bien, dice, los planes del nivel de calidad límite están diseñados para que los lotes que tengan un porcentaje de defectuosos igual al NCL, sí, acuérdense que el nivel de calidad límite no es un nivel de calidad que nosotros estemos dispuestos a aceptar. Entonces, este plan se diseña para que los porcentajes de defectuosos que tengan un nivel de calidad límite tengan una probabilidad muy baja, dice aquí, de 0.10 de ser aceptados. Es decir, como es un nivel de calidad límite que no estoy dispuesto a tolerar, debe de ser muy raro, de hecho, dice que es una probabilidad baja de 0.10, ¿sí? De aceptar ese lote. No lo debo de aceptar. La mayor de las veces lo debería de rechazar porque trae un nivel de calidad que no es bueno, es un nivel de calidad inadecuado para la empresa. Entonces, de aquí que el riesgo del consumidor de que se acepte la mala calidad es de beta 0.10%. ¿Sí? Es decir, es lo mismo que les explicaba al inicio, ¿no? Que es lo que se le conoce como el riesgo del consumidor, de aceptar un lote cuando se debe de rechazar. Es decir, siempre, en la mayoría de las veces, cuando un lote traiga un nivel de calidad límite, debería de ser muy probable que lo rechaces, muy raro que lo aceptes. Pero si un día lo llegas a aceptar, se llama riesgo del consumidor, aceptar un lote cuando lo debiste de haber rechazado. El caso es que los porcentajes de defectivos considerados para las tablas son 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10%. Es decir, haz de cuenta que en las tablas de Dodge Roaming para NSL trae varios porcentajes de NSL, es decir, hay unas tablas para 0.5%, ¿sale? Hay otra tabla para 1%, hay otra tabla para 2% y así, ¿no? O sea, para 3, para 4, para 5, de ahí se brinca hasta 7 y hasta 10. Es decir, hay estas tablas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 8 tablas para distintos niveles de calidad límite, pero por cuestión de espacio, aquí en el libro solamente nos muestra 2, es decir, nos muestra la tabla, ¿sí? Para 1.0, es decir, nomás nos muestra esta, la de 1.0, y también un poquito más abajo viene la tabla de Dodge Roaming para 5%, es decir, se echa un brinco desde 1 hasta 5. Pero no vienen las de 0.5, las de 2, las de 3, las de 4, las de 7 y las de 10. Ya si en tu vida profesional y tú estás a cargo de un muestreo de aceptación y dicen, queremos que haga un muestreo de aceptación basado en Dodge Roaming,
Entonces tú tendrías que echarte un clavado en internet o buscar por ahí con algún consultor donde puedes conseguir las tablas para diferentes niveles de calidad límite. Te digo, yo aquí en el libro nomás viene identificada para uno y para 5, pero el hecho de que nomás vengan esas dos no quiere decir que no existan las otras, nada más que pues por cuestiones de espacio no las incluyen. Entonces, ¿dónde me quedé? Aquí. Entonces dice, en las tablas 12.11 y 12.12 se muestran los planes de muestreo simple para un nivel de calidad límite de 1% y para un nivel de calidad límite de 5%, respectivamente. Y ya por ahí vienen los pasos para diseñar planes de muestreo en general, o sea, sin importar el porcentaje, pero todo el procedimiento es exactamente igual. Dice que primero selecciones un nivel de calidad límite apropiado, ¿sí? Es decir, de todos estos valores de 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 10, elijas uno de ellos, selecciona un nivel de calidad límite apropiado. Dice, en principio, esta sección se fundamenta en el nivel de calidad que no se está dispuesto a tolerar. ¿Te acuerdas? Ya te lo había mencionado con anterioridad. El nivel de calidad límite es un nivel de calidad que no estás dispuesto a tolerar. Pero además es preciso ser realista, ¿sí? Y considerar que el nivel de calidad del proceso, perdón, y considera el nivel de calidad del proceso, ya que una elección de un nivel de calidad límite demasiado bajo, como sería un deseo del consumidor, trae como consecuencia que la mayoría de los lotes sean rechazados y con ello se perderán algunas ventajas del muestreo de aceptación. Y en la práctica, lo mejor tal vez sea aplicar inspección al 100%. Entonces, haz de cuenta que te dice, oye, de todos estos valores, sí, de todos estos valores del nivel de calidad límite, pues sé realista y escoge aquel nivel de calidad que no estés dispuesto a aceptar, ¿verdad? Pero también sé consciente que de todos modos, si eliges un nivel de calidad límite muy cerrado, pues vas a rechazar la mayor cantidad de los lotes. O sea, haz de cuenta que si eliges un nivel de calidad límite de 0.5, de 0.5%, pues te vas a topar con que a la hora de los muestreos la mayor parte de los lotes serán rechazados, entonces pierdes las ventajas que te arroja un buen muestreo de aceptación, ¿verdad? Pero también no exageres, o sea, si escoges un valor de 10, sí, un valor de 10% de nivel de calidad límite, quiere decir que estás dispuesto a aceptar que de cada 100 piezas, por ejemplo, si es un 10%, te saldrían 10 piezas defectuosas. Y si estás dispuesto a aceptarlo, ¿verdad? Entonces, ya ahí entra pues la parte técnica, si esas 10 piezas en realidad se pueden corregir muy rápido, o qué sé yo, pero debes de ser realista en elegir un buen nivel de calidad límite. ¿Sí? Esa es la primera parte. Y luego ya después especificar el tamaño del lote. Sí, lo que te decía hace un ratito, se requiere este dato, el nivel de calidad, perdón, el tamaño del lote. Y lo paso número 3, determinar la proporción promedio de artículos defectuosos del proceso del productor. En pocas palabras, pues la letra P minúscula. Dice, las tablas solo contemplan planes en los que esta proporción es menor que la mitad del nivel de calidad límite. De esta manera, si el porcentaje de defectuosos del proceso es mayor que el considerado por la tabla del nivel de calidad límite elegido, entonces se debe considerar la posibilidad de elegir un nivel de calidad límite mayor. Si esto se descarta, no será posible definir el plan. No obstante, esta imposibilidad, si el usuario la elimina considerando que el proceso tiene una proporción de defectuosos menor a la real, lo que va a ocurrir es que el plan va a rechazar prácticamente todos los lotes. Y en este caso es más económico y más eficiente aplicar muestreo al 100%, ya que se ahorraría el costo promedio del muestreo aleatorio, así como la administración del mismo. Entonces, en pocas palabras, este dato del NCL va muy relacionado con el valor de P. Si el valor de P, que es el valor de la proporción de defectuosos, es muy alto, es decir, tú estás consciente que el proceso está bien pelas y que arroja un montón de defectuosos, entonces lo más conveniente es que elijas un nivel de calidad límite más alto, ¿sí? Pues no te vas a poner exigente cuando sabes que el proceso
pues está bien pelas, tus máquinas no están muy bien, tus operarios no están muy bien capacitados, la materia prima es deplorable, entonces no puedes ponerte exigente poniendo un nivel de calidad límite muy restringido. Entonces, dice que los planes de Dodge Roaming aplican cuando sabes que más o menos la proporción promedio de defectuosos anda más o menos como a la mitad del nivel de calidad límite seleccionado. Entonces, si tu proporción de defectuosos anda, vamos a poner un ejemplo, anda por ahí del 1%, ¿sí? De defectuosos, pues a lo mejor lo conveniente es que elijas un nivel de calidad límite de 2, ¿sí? O de 3 a lo mejor, para que des chance de que no vayas a rechazar tantos lotes por el nivel de calidad límite tan exigente. Entonces, más o menos así debe de ser la relación entre el nivel de calidad límite y la proporción de defectuosos. Ok, y luego ya el paso número 4, con los datos anteriores y apoyándose de las tablas 12.11 y 12.12, obtener los componentes básicos del plan de muestreo, que son el tamaño de la muestra, N, el tamaño de aceptación o número de aceptación C, y el límite de calidad promedio de salida que tendrá el plan. Ok, bueno, yo creo que nada como un buen ejemplo, ¿sí? Entonces voy a permitirme llevar bueno, antes que nada voy a guardar notas, plan de muestreo, Dodge Roaming. Ok, lo vamos a poner por aquí en documentos, tecnológico, control estadístico de la calidad, ahí mero. Para ahorita si se ocupa algo, pues de aquí lo vuelvo a jalar. Y voy a hacer un archivo nuevo, ¿sí? De Paint. Y voy a traerme este texto, Simón, voy a traerme este texto. Ahí voy, ¿eh? Bien, bueno, pues ahí está el ejercicio. Dice, un proceso genera lotes de 8,000 piezas. Mira, amigo, aquí está lo que platicábamos hace ratito. Es un ejemplo de una relación interna. Es un proceso que genera lotes de 8,000 piezas. Entonces, se sabe que este proceso genera este tamaño de lotes de piezas, 8,000. Es decir, se generan esas 8,000 piezas antes de que pasen a la siguiente área. Entonces, un proceso genera lotes de 8,000 piezas y se sabe que tiene una proporción promedio de defectuosos de 0.26%. Entonces, este es el tamaño del lote, es mi N, ¿sí? Y este es mi P minúscula, ¿sí? La proporción promedio de defectuosos que genera este proceso. Es decir, si sacamos nuestra poderosa calculadora, ¿sí? Y multiplicamos 8,000 piezas por punto 26%, es decir, por punto 0,026, para que sea en porcentaje, sería 20,8 piezas. Es decir, de estas 8,000 piezas, aproximadamente se avienta como 21 piezas defectuosas, más o menos. Esa es la proporción de defectuosos que está generando ese proceso. Es un dato conocido, ¿sí? O sea, de alguna manera se lleva una contabilidad, se lleva una estadística y se sabe que más o menos de cada 8,000 piezas arroja unas 20, 21 defectuosas. Pues ya en proporción es un punto 26%, ¿sale? Y bueno, dice, se desea evitar con un buen nivel de seguridad que no salgan al mercado lotes con una proporción de defectuoso mayor a 1%. Ah, interesante. Entonces, se desea saber o se desea asegurar que no salgan al mercado lotes que traigan una proporción de defectuosos mayor a 1%. Por lo tanto, mi NCL sería ese valor, el 1%. ¿Sí? Ese sería
mi nivel de calidad límite. ¿Sí? Se desea que no salgan al mercado, aquí dice. Por ello, se desea evitar con un buen nivel de seguridad que no salgan al mercado lotes con una proporción de defectuosos mayor a 1%. Ese sería mi nivel de calidad límite. Aquel nivel de calidad que no estoy dispuesto a tolerar. Por lo tanto, no quiero que salgan lotes al mercado con ese nivel de calidad límite. Dice, por ello se establece un plan de muestreo de aceptación eligiendo el nivel de calidad límite de 1%. ¿Sale? Pues ya dice, con esto se utiliza la tabla 12.11. Entonces voy a jalar esa tabla 12.11 acá. Bueno, antes déjenme hago un poquitillo más grande el lienzo de aquí de Paint. Voy a usar esta tabla, la tabla 12.11. Ahorita les explico por qué esa tabla. Vamos a ver, entonces aquí está la tabla. Muy bien, y entonces, ¿por qué dice aquí el autor que usemos la tabla 12.11? Por el nivel de calidad, ¿sí? Ya ven que aquí está nivel de calidad límite de 1%. Entonces, en el libro nada más vienen dos tablas, viene la de 1% y viene la de 5%, nada más, pero les decía que hay más valores, o sea, hay 0.5, hay 2, hay 3, pero no vienen aquí en el libro. Ya, si es de interés de ustedes, tendrían que echarse un clavado por ahí en internet y buscar, si les interesa, los otros niveles de calidad. Pero bueno, aquí está, por eso se elige la tabla 12.11 porque el nivel de calidad límite es de 1%. Y ya dice, con esto se utiliza la tabla 12.11 y se ve que el promedio del proceso cae en la columna tal y bla, bla, bla. Entonces vamos a empezar a hacerlo aquí nosotros de manera puntual. Entonces lo primero que hay que hacer, chicos, pues es identificar la columna, o el renglón más bien, del lote, sí, aquí donde dice tamaño del lote. Entonces, ese tamaño del lote lo tenemos aquí, dice, son 8,000 piezas, entonces definitivamente el que nos interesa es este que está por aquí. ¿Sale? Es decir, entre 7,001 y 10,000, ahí se encuentra mi tamaño del lote, 8,000 piezas. Y entonces hay que buscar el cruce con las columnas del promedio de defectuosos en el proceso, es decir, P. Sí, es decir, yo tengo aquí que encontrar, este sería mi valor de P, y mi valor de P es 0.26%. Entonces, ¿en dónde se encuentra ese 0.26%? Pues se encuentra aquí, ¿sí? En esta parte. Sí, serían estas tres columnas las que yo tengo que seleccionar, ¿sale? ¿Por qué estas tres columnas? Pues por lo siguiente. Primero, la primera columna tiene que ver con el tamaño de la muestra. Entonces, quiere decir que de estas 8,000 piezas, yo voy a muestrar 910. ¿Sí? Sería mi tamaño de la muestra. Por eso aquí dice, en esta parte del texto, dice, se ve que el promedio del proceso cae en la columna tal y al relacionarla con el tamaño del lote se encuentra que el plan es N910 piezas. Entonces yo voy a mostrar de estas 8,000, ¿sí? De estas 8,000 que está produciendo este proceso, yo voy a sacar 910 piezas y este dato que aparece a continuación sería mi número de aceptación, es decir, 5. ¿Sí? Yo aceptaré este lote, el de 8,000 piezas, lo aceptaré si en estas 910 me salen cuando mucho 5 piezas defectuosas. A partir de la sexta, ¡pum!, regreso o rechazo el lote. ¿Sí? Entonces, esos son los dos datos de entrada, el tamaño de la muestra y el valor de aceptación, ¿sí? No les explico esto, el LCPS, porque es lo que viene explicado acá en la parte del lado derecho. Dice, con este plan se tendrá una probabilidad de 0.10 o menos de mandar lotes al mercado con una proporción de defectuosos del 1%. Entonces aquí hay dos datos importantes. Primero, este que está aquí. ¿De dónde diablos sale este valor de 0.10?
Bueno, este valor no se calcula en ningún lado. ¿Se acuerdan que les hablaba de un valor que se conoce como beta? Sí, que es el riesgo del consumidor, que es el riesgo de aceptar lotes cuando lo debiste de haber rechazado. Bueno, los planes Dodge Roaming sí se basan en este error, es decir, buscan que tú tengas solamente un punto 10, obviamente estamos hablando de un punto 10 o de un 10% de aceptar un lote cuando lo debiste de haber rechazado. Ese se llama el riesgo del consumidor. Entonces, con este plan se tendrá una probabilidad de punto 10 o menos de mandar lotes al mercado con una proporción de defectuosos de 1%. ¿Sale? Entonces, este 1% es por este dato, ¿sí? Por el nivel de calidad límite de 1%. Entonces, habría solamente 10% de probabilidad de enviar lotes al mercado con un nivel de calidad límite, ¿sí? O menos probabilidad, ¿sale? Dice, si los lotes rechazados se inspeccionan al 100% y las piezas malas son sustituidas por buenas, entonces el plan de muestreo garantiza que la peor calidad que en promedio se estará enviando o mandando al mercado es de 0.32% de defectos. Ahora sí, este dato, 0.32%, es este que aparece por acá. ¿Sí? Este 0.32% es lo que se conoce como el límite de calidad promedio de salida. Entonces, haz de cuenta, yo de estas 8,000 piezas que arroja el plan de muestreo, bueno, mi proporción de defectos anda por ahí del 0.26%, es decir, genera como 21 piezas defectuosas más o menos en cada 8,000 piezas que produzco. Pero yo elijo un nivel de calidad límite de 1%. ¿Cuál es el nivel de calidad límite? Bueno, si tú lo ves en piezas, multiplicas estas 8,000 y las multiplicas por 1%, es decir, por 0.01, te vas a encontrar con que tu nivel de calidad límite anda en 80, ¿sí? Es decir, este 80, Simón, este 80 es tu nivel de calidad límite, el nivel que no estás dispuesto a enviar al mercado, sabiendo que tu proceso más o menos te arroja 21 piezas defectuosas en cada 8,000. Y este es tu nivel de calidad límite, es decir, tú no estarías dispuesto a aceptar que lotes de 8,000 piezas salgan con 80 piezas defectuosas. No estarías dispuesto. Entonces, tú haces un plan de muestreo Dodge Roaming para que haya la certeza de que la gran mayoría de las veces, te digo, cerca del 90%, lotes que traigan este nivel de calidad, 80 piezas defectuosas, los rechaces con mucha certeza, te digo, 90% de las veces los rechaces y solamente un 10% pues los aceptes y que salgan al mercado cuando no debieran de haber salido, que se conoce como el error del productor, perdón, error del consumidor, error beta. Ok, sale. Entonces, pues ya, echas a andar tu plan de muestreo y los lotes que sí los rechaces, porque tu plan de muestreo va a rechazar la mayor cantidad de veces lotes que traigan 80 piezas defectuosas, 90% de las veces los va a rechazar. Entonces, esos lotes los vas a inspeccionar al 100%. Aquí lo dice claritamente. Dice, si los lotes rechazados se inspeccionan al 100% y se sustituyen las piezas malas por las piezas buenas, entonces este plan de muestreo garantiza que la peor calidad que en promedio se estará enviando al mercado es de 0.32%. Entonces, si sacas tu calculadora y multiplicas otra vez esas 8,000 piezas le sacas ese 32, perdón, ese 0.32%, pues sería 8,000 por 0.0032, ¿sale? Y serían 25.6 piezas, es decir, este 32%, equivale a 25.6 piezas. Redondeado serían 26 piezas. Es decir, tu proceso genera 21, en promedio 21 piezas defectuosas, ¿sale? Ya es algo que así está, o sea, por alguna razón tú no puedes lograr la perfección en estas 8,000 piezas, te genera 21 piezas defectuosas más o menos en cada 8,000. Pero ese es tu nivel de calidad límite, 80. No estás dispuesto a tolerar
que vayan lotes con 80 piezas defectuosas al mercado. Órale, entonces echas a andar tu muestreo de aceptación y cada vez que rechaces un lote, lo inspeccionas al 100%, le sacas las piezas malas, las sustituyes por piezas buenas y a la larga, este plan de muestreo, haciendo esa operación, es decir, los lotes que son aceptados, pues órale, los envías luego, pero los que son rechazados los inspeccionas al 100% y sustituyes las piezas malas por buenas. Entonces, este plan te garantiza que la peor calidad en promedio que estarás enviando al mercado sería de 26, lo que es mucho menos de tu nivel de calidad límite. Por eso, este plan de muestreo es un plan de muestreo para el interior, es decir, para no dejar que se envíen lotes de materia prima o lotes de productos terminados al mercado con un nivel de calidad límite inaceptable. Entonces se hace un plan de muestreo que te permita que aquellos que sean rechazados los inspecciones al 100%, sustituyas piezas malas por buenas y a la larga, es decir, bueno, no a la larga, más bien en promedio, los lotes que envíes al mercado tendrán una calidad promedio de cuando mucho 0.32% de piezas defectuosas, es decir, 26, lo que te digo que a final de cuentas pues es mucho menos del nivel de calidad límite, ¿sale? Pues eso es, chicos, eso es el primer muestreo Dodge Roaming que se llama plan NCL y trae dos tablas, uno para 1% y la otra para 5%. Aquí en el libro te vas a encontrar que la tabla 12.11 es para un nivel de calidad límite de 1% y un poquito más abajo te vas a encontrar con la siguiente tabla para un NCL de 5%. Son las únicas dos que vienen en el libro. Pero de ahí en demás, la lógica es exactamente la misma. Escoges el tamaño del lote, buscas la proporción promedio de defectuosos y con eso sacas el cruce y con eso tendrías tus datos del tamaño de la muestra, del valor de aceptación y tu límite de calidad promedio de salida. Bien, entonces, bueno, entonces ahí en la plataforma, aquí en la unidad número 4 les voy a habilitar la siguiente tarea, que sería la tercera tarea del muestreo de aceptación. Sí, es muy sencilla, son 12 ejercicios. Sí, el primer ejercicio es exactamente de este muestreo que les acabo de enseñar. Dice, considere un NSL de 1%. Bien, curiosamente es la misma tabla, es la tabla de 1%. Considere ese 1%, considere un porcentaje promedio de defectuosos de 0.5%, ¿sí? Este es un dato un poquito distinto, en el ejercicio era 0.26, ¿verdad? Aquí en este de la tarea, el porcentaje promedio de defectuosos es de 0.5%. Entonces, considerando este dato y considerando este otro dato y un tamaño de lote de 1,200 piezas, diseñe el plan Dodge Roaming adecuado y explique los aspectos más relevantes con respecto a lo que se espera en dicho plan y a su operación. ¿Cuál sería el tamaño de la muestra? Es decir, N. ¿Cuál sería el número de aceptación? Es decir, C. Y luego ya dice, si los lotes rechazados se inspeccionan al 100% y las piezas malas son sustituidas por buenas, ¿cuál promedio de defectuosos se garantiza? Y entre paréntesis dice como la peor calidad que se estará enviando al mercado con este plan de muestreo. Y ya, es exactamente la misma tercia de datos que tienes que sacar, así como lo hicimos en este ejercicio. Es decir, tienes que sacar tu tamaño de la muestra, tu número de aceptación y el límite de calidad promedio de salida. Lo que aquí en el ejercicio le llaman como el promedio de defectuosos que se garantiza que se enviará en promedio al mercado, ¿verdad? Sí, ese es este dato, el último dato. Está en porcentaje, ¿sí? 0.06%, 0.08%, 1.1%, y así, ¿no? Ok, bueno, entonces ese es
Ese es el primero, ¿sale? Vamos a ver el que sigue, ¿no? Y con eso terminaríamos la clase del día de hoy. Bien, bueno, el que sigue, el muestreo que sigue, pues también viene explicado aquí en el libro y también viene con un ejemplo. Ese muestreo se llama planes LCPS o límite de calidad promedio de salida, sí, así se le llama. Dice, los planes basados en el límite de calidad promedio de salida tienen como propósito asegurar que después de todo el muestreo y de la inspección al 100%, ojo, este dato es muy importante, tienen como propósito asegurar que después de todo el muestreo y de la inspección al 100% de los lotes rechazados, a largo plazo, la calidad promedio de salida no será mayor que el límite de calidad promedio de salida fijado. O sea, en pocas palabras, este plan busca que una vez que se han hecho todo el muestreo y que se han inspeccionado las piezas al 100%, la calidad a largo plazo, la calidad promedio de salida a largo plazo, no será mayor que el nivel LCPS seleccionado. Entonces, quiere decir que hay varios niveles de calidad promedio de salida. Ahorita lo vamos a revisar. Dice, de manera que estos planes no están inspirados en protegerse de la calidad específica de los lotes, sino de la calidad a la larga, ¿sí? Las tablas Dodge-Roman para los planes límite de calidad promedio de salida contemplan muestreo simple y muestreo doble, mientras que los porcentajes de unidades defectuosas considerados para el límite de calidad promedio de salida son 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5 y así. Entonces, yo por aquí tengo este dato. Esta. Tengo este dato que es el que estuvimos trabajando hace un ratito y entonces aquí pondré una nota de que para estas tablas de Dodge Farming, para el límite de calidad promedio de salida, hay varios porcentajes, es decir, al igual que el nivel de calidad límite, hay varias tablas para límite de calidad promedio de salida. Aquí el autor lo dice con toda claridad. Dice ahí para punto 1, ¿vale? Entonces vamos a ponerle aquí que hay para 0.1, hay para 0.25, ¿ok? Para 0.25, hay para 0.75, hay para 1, 1.5, 1, 1.5, 2.5, 2, 2.5 y así, o sea, hay varias tablas para estos valores, para el límite de calidad promedio de salida. Pero aquí en el libro nomás vienen para dos también. Es decir, para economizar en espacio, pues entiendo a los autores, imagínate, toda la parte del libro se iría en puras tablas. Entonces, en el libro solamente viene para esos planes que se llaman límite de calidad promedio de salida, vienen para 2%, ¿sí? Y para 3%. Aquí está, 2% y 3%. Son las únicas dos tablas, te digo, pero en internet o por ahí con algún consultor o qué sé yo, podrías conseguir todas las tablas restantes. Te digo que son todas estas, es decir, son, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Trae una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13 tablas, ¿verdad? O sea, 13 tablas son en total para el límite de calidad promedio de salida. Te digo, pero aquí en el libro nomás viene la de 2 y la de 3, ¿sale? Nada más. Y pues con esas, o sea, para practicar está chido. Dice, en las tablas 12, 13 y 12, 14 se muestran los planes de muestreo simple para valores del límite de calidad promedio de salida de 2%. A ver, denme un segundito.
Bien, una disculpa, tocaron a la puerta. Bien, entonces les decía que la gama de tablas que vienen para este tipo de muestreo, que se llama límite de calidad promedio de salida, son todos estos, ¿verdad? Pero aquí en el libro nomás viene la de 2 y 3%. Pero ya con eso sería suficiente. Entonces, ¿cuál es la metodología para este muestreo en específico? Bueno, dice que primero hay que seleccionar un límite de calidad promedio de salida apropiado. Dice, en principio, esta elección se fundamenta en la peor calidad promedio de salida que se está dispuesto a aceptar como razonable, ¿sí? Pero se debe de ser realista y considerar el nivel de calidad del proceso actual, ya que una elección de un límite de calidad promedio de salida demasiado baja, como sería el deseo del consumidor, trae como consecuencia que la mayoría de los lotes sean rechazados. Con ello se perderán algunas ventajas del muestreo de aceptación y en la práctica sería mejor aplicar muestreo al 100%. Aquí en esta parte, chicos, pues sí, sí es así como que, híjole, cuál es el nivel de calidad promedio de salida que estoy dispuesto a aceptar como razonable? Lo ideal sería que no hubiera ningún defectuoso, o sea, yo no estaría dispuesto a aceptar que a los clientes les llegue un defectuoso, pero pues tienes que ser consciente de que el proceso no es perfecto, ¿no? ¿Y cuál sería el valor de calidad promedio de salida que tú pudieras aceptar como razonable? Si, por ejemplo, aquí, en el ejemplo que vimos con anterioridad, ya ves que calculábamos un nivel de calidad promedio de salida de 26 piezas, es decir, de 8,000 piezas, yo estaría dispuesto a tolerar unas 26 piezas defectuosas, sabiendo que esas 26 piezas pues en algún momento voy a tener que aceptárselas a mi cliente como, como producto para reponérselas, ¿verdad? Para reponérselas como piezas defectuosas. Entonces, pues yo estoy dispuesto a elegir un valor que estoy, pues ahora sí que consciente de que mi proceso no es perfecto y que pues ni modo, es más o menos el número de piezas que estoy dispuesto a aceptar como defectuosas. Entonces, aquí en esta parte, en principio, esta elección se fundamenta en la peor calidad promedio de salida que estoy dispuesto a aceptar como razonable, ¿sale? Entonces se debe de ser realista y considerar que el nivel de calidad del proceso actual, ya que es una elección demasiado baja, traería como consecuencia que la mayoría de los lotes sean rechazados. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese valor que se considere, ¿no? Y luego paso número 2, especificar el tamaño del lote. Entonces también, como ya lo habíamos visto, es necesario el tamaño o conocer el tamaño del lote para este límite de calidad promedio de salida. Y luego 3, determinar la proporción promedio de artículos defectuosos del proceso del productor. Las tablas solo contemplan planes en los que esta proporción es menor o igual al límite de calidad promedio de salida. A ver, déjenme ver que se me movió un poquitillo. Aquí está. ¿Sale? Entonces, ese es otro dato que se requiere, ¿sí? La proporción promedio de defectuosos o el valor de P. Y por último, con los datos anteriores y apoyándose en las tablas 12.13 o 12.14, obtener los componentes básicos del plan de muestreo. El tamaño de la muestra, el número de aceptación y el nivel de calidad límite que el plan rechazará con facilidad. Sale, vamos a ver. Entonces voy a hacer la misma dinámica de hace ratito. Y voy a crear un paint por aquí nuevo. Vamos a ponerle Dodge Roaming. Ok, entonces vamos a traernos el ejercicio.
Muy bien. Y este sería el ejercicio, ¿sí? Dice, un proceso produce lotes de 2.500 piezas. Perfecto. Entonces, este dato que está aquí es N, ¿cierto? Mi tamaño de lote. Dice, y se sabe que genera una proporción promedio de defectuosos de 1%. Perfecto. Entonces, este dato que está por aquí es P. ¿Vale? Entonces, quiere decir que más o menos, te digo, es un dato que debes de conocer o debes de inferir más o menos. Si son 2.500 piezas y produce 1% de defectuosos, entonces 2.500 por 0.01. Entonces tú sabes pues que aproximadamente se anda chutando 25 piezas defectuosas por cada 2.500 piezas producidas. Así es, o sea, así está el proceso. Nomás, por más que le hemos echado los kilos y que hemos ajustado máquinas y que hemos capacitado al personal y que X y Y y Z, no logramos bajar de 25 piezas defectuosas en promedio de cada 2.500 piezas producidas. Eso es P. Dice, se desea garantizar un límite de calidad promedio de salida de 2%. Este dato también es importante, ¿sí? El límite de calidad promedio de salida, ¿sí? ¿Cuánto sería en piezas este límite de calidad promedio de salida? Bueno, pues si es 2%, quiere decir que se desea garantizar que, que el límite de calidad promedio de salida sean 50 piezas. Es decir, yo estoy consciente que mi proceso produce más o menos 25 piezas defectuosas, pero algunas veces más, algunas veces menos, y yo necesito garantizar este nivel de calidad promedio de salida. 50 piezas como máximo defectuosas enviadas al cliente. Ok, y luego ya dice, en la tabla 12.13 se observa que el promedio del proceso cae en la columna tal. Bueno, vamos a traernos la tabla correspondiente. Entonces, vamos a verificar un dato importante. ¿Sí? El límite de calidad promedio de salida es 2%. Entonces voy a buscar en el libro esa tabla correspondiente, ¿verdad? Entonces busco las tablas y me encuentro con que es esta que está aquí. Límite de calidad promedio de salida de 2%. Ok, entonces selecciono esa tabla. Ahorita para efectos de didáctica, pues la voy a recortar, ¿no? Entonces, y listo. Pues ahí está ya la tabla, ¿no? ¿Por qué elegí esta tabla? Porque es la correspondiente al límite de calidad promedio de salida, 2%, ¿sí? Si se fijan, ese es el que nos marca aquí en el libro, bueno, en el ejercicio, límite de calidad promedio de salida 2%. Ok, entonces, pues es la misma lógica, chicos. Escogemos en la primera columna el tamaño del lote. Son 2.500 piezas. Perfecto, entonces 2.500 piezas se encontraría aquí, ¿sale? En este renglón. Entre 2.001 y 3.000, ahí se encontraría el tamaño del lote, 2.500 piezas. Y ahora checamos en la columna de promedio de defectuosos en el proceso. Dice que es 1%, por lo tanto, si no me equivoco, estaría aquí. ¿Sale? Ahí es donde se hace el cruce del tamaño del lote y de la proporción de defectuosos, ¿no? Proporción promedio de defectuosos. Perfecto, entonces pues ya tenemos los datos que nos interesan. El primer dato interesante pues sería este, ¿no? El tamaño de la muestra, 95. Entonces, quiere decir que de estos 2.500 piezas, de estas 2.500 piezas que trae cada lote, yo voy a muestrear 95. Sería mi tamaño de la muestra. Y mi número de aceptación
sería 3. Es decir, yo voy a aceptar el lote siempre y cuando traiga, cuando mucho, 3 piezas defectuosas. Y a partir de la cuarta pieza defectuosa, pues yo rechazaría el lote. ¿Sale? Ok, ¿y qué significa este 7 que está por aquí a un lado? Bueno, vamos a ver, por aquí lo explica el autor. Dice, de esta manera, con este plan, los lotes con porcentaje de defectuosos de 7%, ahí estaba, tendrán pocas posibilidades de mandarse al mercado, sin antes ser inspeccionados al 100%, ya que la probabilidad de aceptarlos es de solo 0.10%. Ok, entonces tenemos varios datos aquí importantes. Uno es el 7%. Este 7% es este mismo que está aquí en la tabla. Entonces, quiere decir que este muestreo, con estas características, es decir, un tamaño de la muestra de 95 y aceptación a partir o cuando máximo de 3 piezas y a partir de 4 se rechaza. Bueno, con este plan, los lotes que traigan un porcentaje de defectuoso de 7% como un nivel de calidad límite tendrán pocas posibilidades de mandarse al mercado. Es decir, si nos llega un lote, vamos a ver, más o menos son 2.500 piezas y nos llega un lote con 7%, bueno, con 7% de defectuosos por 0.07, serían 175 piezas. Entonces, ay, carambolas, si nos llega un lote con 175 piezas defectuosas, lo cual es muy raro porque acuérdense que en promedio genera 25 piezas defectuosas por cada 2.500. Pero vamos a suponer que, no sé, se descuidaron o por alguna razón hubo un desajuste en una máquina, qué sé yo, y se generan cerca de 175 piezas defectuosas. Entonces, con este muestreo, es decir, muestreando 95 piezas, habría muchas posibilidades de que estos lotes que traen ese nivel de calidad sean detectados. Dice, de esta manera, con este plan, los lotes con porcentaje de defectuosos de 7% tendrán pocas posibilidades de mandarse al mercado sin antes inspeccionarlos al 100%, ya que la probabilidad de aceptarlos es de solo 10%. Es decir, este 10% sigue siendo lo que ya habíamos visto en el otro ejercicio, que es el riesgo del consumidor. Es decir, aceptar un lote cuando lo debí de haber rechazado. Entonces, si llega un lote de 175 piezas, bueno, si llega un lote con 175 piezas defectuosas, habría solamente un 10% de probabilidades de que se acepte. Muy, muy poquitas, ¿verdad? Y habría muchas posibilidades, 90%, de que el lote sea rechazado y se tenga que inspeccionar al 100% para quitar las piezas malas y cambiarlas por buenas antes de enviarlo al mercado. ¿Sale? Entonces, este es el otro plan. Se llama Plan LSPC, Límite de Calidad Promedio de Salida. Bien, entonces, en la plataforma pues viene el complemento de la tarea, que es un ejercicio parecido al que acabamos de ver ahorita. ¿Sí? Dice, considere un LCPS de 3%. Entonces, ese es un primer cambio, ¿no? Aquí en la tarea, digo, en el ejercicio que vimos en clase, usamos un LCPS de 2%. Y aquí en el de la tarea, te dice que consideres un LCPS de 3%. Quiere decir que en el libro, sí, en el libro no usarás esta tabla, porque esta es de 2%. Tendrás que bajar un poquito más y encontrar que en la parte inferior viene la tabla 12.14, que es para un LCPS de 3%. Entonces, para el de la tarea, usarás esta tabla, esta de 3%, porque ese es el que te está diciendo aquí. Entonces, considera un LCPS de 3%, un porcentaje promedio de defectuosos de 1.3% y un tamaño de lote de 2.500 piezas. Diseña un plan Dodge Roaming
adecuado y explica los aspectos más relevantes con respecto a lo que se espera en dicho plan y a su operación. ¿Cuál sería el tamaño de la muestra N? Es decir, ¿cuál sería mi valor de N? ¿Cuál sería mi número de aceptación? El valor de C. Y luego, ¿qué porcentaje de defectuosos tendrá pocas posibilidades de salir al mercado sin antes ser inspeccionado al 100%? Ese tercer valor o esa tercera pregunta se contestaría con el último dato, con este último dato que viene por ahí marcado. ¿Sale? Y ya sería el único pendiente que tendríamos para esta semana para asegurar que no haya dudas en estos planes de muestreo Dodge Roaming. Entonces voy a editar la tarea, la voy a poner para el próximo viernes, como ha sido costumbre. No, ya el 26 de noviembre, ¿no? Ya estaríamos a 3 de diciembre de volada. Ok, 3 de diciembre a las 23:59 horas. Crear tarea. Muy bien, pues ahí tienen, jóvenes. Esa sería la siguiente tarea para esta semana. Y ya, para la siguiente semana, ya nomás les voy a dar los ejercicios para el examen de la unidad número 4, la Keyword Number List y el examen. Y con eso prácticamente terminamos la materia y la unidad, obviamente. ¿Sale? Entonces ya nomás nos queda una última clase la siguiente semana y terminamos. ¿Ok? Pues si no hay dudas, chicos, pues nada más pónganme su asistencia ahí en el chat. Tomo ahorita lista y vámonos a comer porque ya huele a sopa. ¿Sale? Bueno, entonces dejo de compartir pantalla y abro mi lista de asistencia. Bien, bueno, entonces hoy estamos a 27 de noviembre de 2021 y empezaremos conforme fueron anotándose ahí en el chat. Entonces empezaremos por Miriam Carrillo Alvarado. Presente, profe. Sale Miriam, hasta luego. Hasta luego. Giovanni Daniel Luna. Presente, profe. Sale Giovanni, hasta luego. José Luis Cabrera. Presente, profe. Sale, hasta luego. Gracias. Héctor Ramón de la Rosa. Presente. Sale Héctor, hasta luego. María Fernanda Morales. Presente. Sale Fernanda, hasta luego. Isabel González. Presente. Sale Isabel, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, bye. Diana Imelda Rodríguez. Presente, profe. Sale, hasta luego, Diana. Hasta luego, gracias. Gracias. Víctor Alonso Miranda. Presente, profe. Sobres, Víctor, hasta luego. Vale, muchas gracias. Que tenga buena Gracias. tarde. Gracias, igualmente. Y Edith Alicia Pitones. Presente, profe. Sale. Listo, Edith, hasta luego. Pues vámonos.